Y para eso www.radioh.com.ar. Ahí te vas a encontrar con la foto de la semana, foto que nos va a unir con 25 años de historia, dato que ayer estuvo muy fuerte y fue el eje del editorial de arranque que nos llevó a invertir, porque entendemos que gran parte de todas las pistas que van dando cuenta de por dónde anduvo el encubrimiento es un tiempo que hay que invertir y hay que ir despacito, transitando mucha historia que nace sobre finales de la década del 70 hasta llegar hasta mediados de la década del 90 y hasta el presente, por supuesto, con este encubrimiento del encubrimiento que protagonizó Mauricio Macri, Garabano, Abrug y toda la cría. Pero la imagen tiene que ver con Julio Menajovsky. Mónica, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? buenas Mónica tardes. Hassenberg, como siempre, con nosotros. Contame quién es Julio antes de empezar a hablar con él. Bueno, Julio Menajovsky es un gran fotógrafo que ha retratado varios eventos, varias situaciones políticas durante estos últimos 20 años o 30 años, ya no puedo cantar, pero siempre desde una mirada muy humanística, Sí. digamos. Julio, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están ustedes ahí? Hola, Mónica. La tragedia en el centro de la escena de tu foto, uno supone alguien, esa persona que está con pantalón verde y una campera azul, la desesperación, el grito, la mano extendida y detrás un montón de gente que sigue removiendo escombros en la búsqueda de la posibilidad de que haya seres vivos debajo de las piedras. Háblame de ese día, que debe estar tan presente como hace 25 años. Así es, Gustavo, así es. A donde se fueron sumando capas, es un recuerdo de que está cargado de nuevas capas, ¿no? Que se fueron juntando en estos 25 años también. ¿Qué pasa cuando lo recordás hoy, que lo haces en tiempo real, como si estuvieras en ese mismo lugar ahora? Bueno, yo creo que la situación que atraviesa el tema AMIA, Sí. con la pesada y ominosa ausencia de justicia, de esclarecimiento real y de que no se tironeen más de los muertos para fines absolutamente secundarios, y devaluados en relación a lo que debería significar el crimen, digamos, el castigo a un crimen y el establecimiento de responsabilidades concretas. Claro. Hace que los recuerdos también se vayan tiñendo, ¿no? Con con unos nuevos tonos. Sí, sí. Es decir, lo que aquello fue una sorpresa, una cosa inesperada, algo que no guardaba relación con nada conocido, donde mi cámara era más una manera de preguntarme qué estaba mostrando, qué estaba fotografiando, qué es esto, cómo puede ser, porque yo veo mis fotos hoy de ese día, yo fui uno de los primeros fotógrafos que llegó, me encontré con algo que yo mismo no pude articular como lenguaje fotográfico, periodístico. Claro. Es como llegar a un lugar y no sabes qué tener que preguntar. ¿A dónde estabas trabajando? Yo estaba a pocas cuadras, a 8 cuadras en Corrientes y Ecuador, sacando fotos sobre el tema de desocupación. Una agencia de colocación de empleo sacó un aviso que no sé si era, qué sé yo, de un portero por hora, si se debe haber formado una cola de 200 metros, 1994, pleno menemismo. Sí. Estaba haciendo eso yo estaba haciendo prensa institucional para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate que quedaban todavía 7 años de esa locura ya había paisajes exactamente iguales a los del presente. Exactamente. Exactamente iguales. Bueno, en ese momento explotó todo, a las 9:53, es una fecha, una hora que sea ahora porque adquirió la trascendencia por el atentado. Y el tiempo que tardé en cubrir 7 cuadras, que no fui corriendo tampoco,
me llevaron al epicentro de ese episodio, ¿no? Sí. Todavía hoy, para quienes participamos de esa cobertura, porque por supuesto no fue ese día, fueron varios los días en los que se extendió la cobertura, hay como una banda de sonido que tiene que ver con los gritos, con los pedidos de silencio, ¿no? Porque era algo reiterativo el pedido de silencio en función de la necesidad de que nadie hable para ver si alguien estaba pidiendo socorro a 2 o 3 metros de profundidad, la llegada del Mossad, los perros israelíes, qué sé yo, hemos visto tantas cosas en ese lapso, y se suman, por supuesto, las dos instancias, porque fueron muy cercanas, tanto Embajada como AMIA. A la distancia, nosotros arrancamos hoy intentando contar más o menos cuál es esa verdad o esas 3 o 4 verdades relativas que quedan muertas a través del encubrimiento. Pero cuando uno está ahí, saca fotos, ve el dolor, ve la locura, y pasan 25 años y nadie, absolutamente nadie amenaza con decir, mirá, dale, vamos a hacer justicia. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pero le hablo al ciudadano, al tipo que ese día circunstancialmente fue reportero gráfico. Y bueno, una absoluta perplejidad. Como me pasó el primer momento que yo llegué ahí, yo venía por Tucumán, di la vuelta, cuando entré por Pasteur, se sentía como que entraba a una película, entraba a un país que no era nuestro, entraba a un escenario de guerra de otro país que porque no tenía ningún parámetro parecido, similar a donde yo poder referirme de lo que algo parecido que yo hubiera vivido. Y te digo que 25 años más tarde, las imágenes me vuelven, tanto porque las viví yo personalmente, tanto porque me las recuerdan las fotografías mías y las que pueda ver, los videos que aparecen por televisión, y yo vuelvo a ese día y la perplejidad sigue intacta, que cómo puede ser que estamos todavía en veremos si se ha querido investigar, si lo que se ha investigado ha ido en la dirección correcta, si las pequeñas conclusiones, que tampoco en muchos casos están totalmente fundamentadas, nos van a llevar a establecer la verdad, y después la maquinaria perfecta para sostener y contener y consolidar el encubrimiento. Hubo un juicio por el tema del encubrimiento. Hubo un expresidente de la Nación, hubo un jefe de investigación del Servicio de Inteligencia, el primer juez de la causa, los 2 primeros fiscales de la causa, y gente asociada a eso, el presidente de una institución comunitaria. Claro. A ver, puede haber habido un error en que algunos de todos estos que estuvieron sentados ahí no hubieran tenido que estarlo, pero es llamativa la atención, la poca importancia que se le ha dado por lo pronto a ese juicio, el centimetraje que hoy tiene, los recordatorios y los pedidos de declarar a una institución, a un partido político, organización terrorista, y el tiempo que se le da es más del doble de que se le dio a varios meses de juicio por encubrimiento, y eso es muy llamativo. Claro. Sí. Julio, yo te quería preguntar, porque vos haces un trabajo académico con la fotografía, me gustaría que nos contaras qué es lo que haces en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y cómo vinculás este trabajo académico que haces con la muestra que estás preparando, que estás exponiendo ya, pero que preparaste durante un tiempo. ¿Cómo ves ese cruce, de esa mirada distinta que le pones a la fotografía? Bueno, a mí circunstancialmente en el año 93, estoy hablando del siglo pasado, una ex compañera de trabajo del periodista de Buenos Aires, nos quedamos de un día para el otro sin trabajo,
unas persianas bajas, nos encontramos un día que fuimos a trabajar, cercano al 1 de mayo, el Día del Trabajo. ¿En dónde trabajabas? En el periodista de Buenos Aires, de la editorial de Urraca. El periodista, claro. Sí. Exactamente, el periodista de Buenos Aires. Bueno, la cuestión de que una de mis compañeras empezó a dar clases en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Olavarría, una universidad que tiene su sede central en Tandil, y me dijo, mira, hay una joven carrera de comunicación que hemos iniciado ahí, necesitamos un fotógrafo para que sea el profesor de taller de fotografía. Y yo le digo, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, no, la culpa que tenés es que tenés que venir a dar clase. ¿Y por qué tengo que hacer yo? Entonces, bueno, argumenté que no tenía formación y demás, y me dijo una cosa muy simple, ¿no? Y me dijo, si ustedes no pueden enseñar lo que hacen, ¿quién va a hablar por ustedes? Y ahí se me aparece la primera razón de un cruce entre el mundo académico y el mundo profesional, ¿no es cierto? Yo creo que hay que llevar los saberes y el mundo del oficio a la academia, y la academia tiene que llevar la capacidad de elaborar el pensamiento crítico sobre las prácticas concretas que realizan los trabajadores, los actores sociales, porque en definitiva a veces el oficio también nos hace maquinarios de repetir una serie de gestos sin entender bien de dónde vienen, por qué podían ser diferentes, a dónde podían ir, y a veces la academia, o por lo menos las ciencias sociales tomados en un sentido vivo, ¿no es cierto?, nos pueden ofrecer buenas líneas de pensamiento crítico en torno a las prácticas concretas. Esto te lo digo así con mucha facilidad, pero para mí fue un larguísimo aprendizaje, porque yo no hice ninguna carrera universitaria, me la hicieron hacer mis alumnos me fueron llevando a perfeccionar mi pensamiento, a confrontarlo con lo que ellos mismos le estaba pasando como estudiantes, y mi deseo de que entiendan que lo que son las prácticas concretas de la comunicación, ¿no? La condición laboral de trabajador que tiene un fotógrafo, un periodista, el carácter empresario que tiene una empresa periodística que ofrece un servicio que lo vende como algo esencial, ¿no es cierto?, como algo impoluto y que está al margen de intereses, cuando en realidad está muy inserto, ¿no es cierto?, en una visión ideológica, política, y a su vez muy inserto en sus propios intereses empresariales. Entonces, tratar de llevar esta noción al aula, ¿no? También me hizo tratar de perfeccionar la tecnología del abordaje de estos temas, ¿no? Entonces digo, los alumnos me hicieron profesor. Claro. Y con los años, resulta que, bueno, en una vuelta me encontré con la directora de comunicación de la UBA en un acto que se hacía por el tema de Cabezas, de nuestro compañero José Luis Cabezas, en el año 98. Participamos de una mesa en común en un congreso internacional sobre periodismo, y a mí me tocaba participar en una mesa sobre ética periodística. Yo llevé el tema Cabezas de una manera frontal y directa, y ella, después de escucharme, me dijo, Julio, necesitamos que estos temas estén en la facultad. Claro. Y yo me digo, y bueno, pero no sé cómo hacemos. Y me dijo, bueno, hay un seminario que se hacen, de seminarios de temas que no entran en la currícula de la formación de un comunicador, pero que son incongruentes a la formación de un comunicador. Entonces yo le dije, como no se estudia nada que tenga que ver con la fotografía y con el fotoperiodismo en la carrera de comunicación social, no. Esa fue una primera y fuerte, ¿no es cierto?, choque con la realidad. Entonces, bueno, si vos crees que yo puedo dar un seminario, a ver, hablemos. Y ahí empecé a dar un seminario que fue durante muchos años el único espacio específico de formación, pensamiento, abordaje de lo fotográfico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hoy día, afortunadamente, la cosa ya está dando un vuelco importante. Hay investigadores de los últimos años que han realizado doctorados sobre fotografía. Estoy hablando particularmente de Silvia Pérez Fernández, estoy hablando de Cora Gamarnik, estoy hablando de Natalia Fortuny, estoy hablando, bueno, me estaría olvidando de alguien, está también Ana Longoni y mucha gente que ya se afincó en el campo de la fotografía para hacer sus trabajos académicos,
Y bueno, el hecho de estar trabajando temas comunes nos hizo coincidir en espacios comunes. Y así fue surgiendo un proyecto que ya empezó a andar este año, que es un curso anual de posgrado, que se llama formalmente Programa de Actualización de Fotografía y Ciencias Sociales. Y nos hemos juntado una serie de docentes que hemos tenido cada uno un trayecto diferente y ahora estamos coincidiendo en esto. Y ha tenido una muy buena recepción. Tenemos un buen número de alumnos que se han anotado. Lamentablemente se ha arancelado, pero bueno, hay muchos beneficios para alumnos de la facultad y para graduados. Y se está sosteniendo con éxito y pensamos que va a ser una buena plataforma para que el año que viene no solo se repita, sino que probablemente se pueda ampliar. Y se están replicando en otras universidades situaciones similares, no solo en Buenos Aires, en otros lugares del país ya empiezan a aparecer licenciaturas, orientaciones en fotografía, así que este panorama está cambiando afortunadamente en un sentido muy positivo. A mí me tocó esta situación de transición de bisagra, creo que debo haber sido el primer fotógrafo que sale de una redacción y se mete en un aula a darle una clase, así que mis primeros alumnos me habrán perdonado o no la impericia de esos primeros años, pero creo que sirvieron como para que esto empiece a arrancar de alguna manera. Muy bien, y esta mirada que vos tenés, ¿cómo te surgió? ¿Vos pensás que te influyó en la decisión de preparar esta muestra? Contanos de qué se trata la muestra y cómo la pensaste y dónde está expuesta, que es muy importante. Bueno, esta muestra, tengo que explicarlo un poquito, que se constituye de dos líneas de trabajo. La primera ya estaba desde hace 25 años, que son las fotos que yo saqué aquel día que llegué a la AMIA, y que muchas de ellas durante muchos años... hola, ¿estamos en línea? Sí. Claro. Ah, sí, perdón, sentí un ruido que Estamos. me hizo temer que se hubiera cortado. Bueno, son fotos que muchas de ellas no salieron a la luz porque yo era fotógrafo freelance, yo entregué fotos para quienes me las pidieran, pero muy pocas fueron a los medios, algunas de ellas circularon por canales por internet, en algunos blogs, pero no tuvieron visibilidad. Y bueno, la gente de ahí, pero yo se las había dado a AMIA hace muchos años para que las usaran para lo que necesitaran, y así fue, que lo usaron, pero vuelvo a decir, no fueron tan vistas. Para este 25 aniversario, estos números redondos llaman siempre ser cosas especiales. No es más grave la situación que el año pasado y no va a ser, y esperemos que sea menos grave, que no sea tan grave como la que vamos a tener el año que viene, pero bueno, el número 25 concita a realizar acciones. Ellos pensaban en que yo exponga todas las fotografías, las conocidas y las no, y sumarle a eso fotografías nuevas, que tendrían que surgir a partir de tomarle fotografías a gente que obviamente está viva, y que provocar cruces de distinto tipo, ¿no? Es decir, algunos cruces son muy naturales y evidentes, como por ejemplo un muchacho que tenía 20 años al momento del atentado y quedó bajo los escombros durante 9 horas y un bombero lo sostuvo con su voz, con su presencia, para que no se dejara, para que levantar el ánimo, animarlo, qué sé yo, y bueno, finalmente es este bombero que le alcanza una mano y lo termina arrancando de donde estaba apretado. Bueno, una de las fotos son de estas dos personas, ¿no? Pero hay otros cruces menos evidentes. Por ejemplo, la mamá de un chiquito de 5 años que se llama Sebastián, que es la víctima más joven de los 85 muertos ese día. Venía caminando por la calle Pasteur, y tenía que hacer un trámite, iba con su hijo porque era el primer día de vacaciones de invierno, y llegando muy cerca de la AMIA se explotó la bomba y el chico aparece 5 metros a distancia de la mamá, luego que se pudo reponer de ese estruendo, de ese impacto, descalza, pisando piedras, vidrios,
y empieza a gritar desesperadamente por su hijo. Al final encuentra un bultito a unos 5 o 6 metros. Cuando intenta levantarlo, tiene los brazos rotos y no puede, y ve ahí que hay un bombero, agarra ese cuerpito y se lo lleva, y a ella también la agarran y la llevan al hospital. Bueno, ese chico había muerto en el instante. Tenía 5 años. Enfrente del edificio de AMIA, vivía creo que en el 4º piso, Paula Cernadas, que también tenía 5 años, la misma edad de Sebastián. A ella no le pasó nada, pero bueno, como su edificio quedó destruido, también fueron los bomberos, también la llevaron al hospital para ver si le había pasado algo. Tanto ella como su mamá, sus hermanos, finalmente a ninguno les pasó nada, pero Paula tiene la edad que hubiera tenido Sebastián. Claro. Entonces se provocó ese encuentro, como un modo de poner en evidencia y utilizando el lenguaje de la fotografía, ¿no es cierto?, poder materializar qué significan 25 años en la vida de una persona, de la que está y de la que no está. Ujú. Bueno, se produjo un encuentro muy emotivo porque ninguna de las dos mujeres se conocían. Una tenía conciencia de la otra, sabían. Las dos aceptaron ir a esa fotografía, a una cita absolutamente azarosa, porque no se sabían ni qué le íbamos a proponer nosotros del lado de la fotografía, ni qué les iba a pasar a ellas, y nosotros también tenemos una expectativa enorme por no sé qué podía producir eso. Bueno, es una de las fotografías más emotivas que hay porque después de estar hablando un rato largo, donde el atentado volvió a aparecer con toda su maléfica frescura, y nos embargó a todos en una emotividad compartida muy, muy, muy fuerte. En ese estado les pedimos si por favor podíamos ir a hacer la foto. Les pedimos que traten de meterse con su historia en la cámara, que traten de imaginar que alguien va a ver una foto de ellas dos juntas, qué les dirían, qué harían frente a la cámara. Y bueno, ensayaron algunas pequeñas cosas y en un momento Paula la abraza a la mamá que estaba sentada. Ella baja un poco la cabeza y se produjo una foto maravillosa. Lo cuento y me agarra piel de gallina. Sí, claro. Bueno, hay 19 historias así, con distintos cruces. No voy a expoliar mi muestra, porque quiero que la vengan a ver. Bien, bien. Pero de todos modos está muy visible porque ya varios medios la publicaron, porque efectivamente la muestra se está exponiendo en este momento en Nueva York, en el consulado argentino de Nueva York. Se va a hacer en el CCK en agosto. Todavía nos están debiendo la fecha concreta, va a ser en la segunda quincena. Hay algunos problemas ahí de logística que están tratando de resolver, que me imagino son los que están impidiendo que tengamos la fecha ya determinada. Y consiste justamente en estas dos líneas de tiempo, ¿no? Las fotos del atentado dialogando con las fotos de las personas hoy, con la idea de reinstalar que el atentado todavía está dando vueltas. Todavía está entre nosotros, todavía está vivo, porque cada uno de los que protagonizan las fotos actuales son demandantes de justicia. Cada uno de ellos lleva marcas de ese día, en algunos casos de manera muy tangible, porque se ven sus heridas, se ven sus cicatrices, no de una manera explícita, pero son visibles. Y si no son visibles a través de sus rostros, de sus caras, sus miradas. Así que, bueno, la idea es que estas imágenes interpelen, que estas fotografías molesten, incomoden a quien les tenga que incomodar. Muchas gracias, Julio. Muy emotivo todo lo que dijiste, lo que contaste, y nos imaginamos las fotografías. Muchas gracias. Gran abrazo, Julio. Por favor, muchas gracias a ustedes y quiero brindarles un saludo a lo que hacen y a los oyentes que los siguen permanentemente. Gran abrazo. Gracias. Gracias. Julio Menajovsky, él y sus fotos son parte del programa de hoy. Metete en www.radioh.com.ar, una entre miles de fotos de ese día y los días subsiguientes, porque la historia continuó, porque fueron muchos los días donde esa imagen se repitió en lo que fue la remoción piedra por piedra, ¿no?, de los escombros de aquel viejo edificio, y las imágenes, como solemos decir,
frase que siempre le tomamos prestada a Pablo Bas, el abogado de los colimbas torturados en Malvinas, que algunas cosas como la tortura, por ejemplo, y gran parte del dolor siempre se cuentan en tiempo presente. Seguimos con Arbolito, que hoy le ponen música a Palabra Nacional hasta las 17.